de introducción contando lo que hemos estudiado relacionado con esto hasta ahora y lo que hay publicado, que por suerte o por desgracia no es mucho. Así que, bueno, me pongo con ello. La sesión se va a centrar sobre todo en el estudio de la conectividad entre regiones, conectividad funcional, empleando, como venimos haciendo habitualmente, el paradigma de descarga consecuente. Entonces, como ya sabéis muchos, hasta ahora hemos comenzado con los estudios de la supresión de N1, los cuales se han ido uniendo a estudios de la actividad previa a la emisión del comportamiento, los estudios, en nuestro caso, con el potencial de preparación. Entonces, bueno, por ponernos un poco en contexto. Lo que ya sabemos, ¿no? En el ser humano existen mecanismos neuronales predictivos que atenúan o suprimen las consecuencias sensoriales percibidas de los estímulos generados por el propio comportamiento. La copia excelente y la descarga consecuente son el mecanismo o los mecanismos propuestos, ¿no? que estarían detrás de esa atenuación o supresión de las consecuencias sensoriales y que permitirían en parte al sujeto, a la persona, diferenciar entre la estimulación que producen sus propias acciones frente a la estimulación que provendría del propio entorno. Además, sabemos que este mecanismo o estos mecanismos no solo están presentes en el ser humano, sino que se han identificado en distintas especies del reino animal. Comenzando con el paradigma de descarga consecuente, no voy a extenderme mucho porque ya lo hemos comentado repetidamente. Veamos la supresión de la onda N1 como un correlato biológico de este mecanismo, restando la amplitud de N1 en la condición de habla frente a la amplitud de N1 en la condición de escucha. Y bueno, pues partiendo de estudios de Ford y de los que se han realizado en nuestro propio grupo, sabemos que la población control presenta una supresión de N1, es decir, esa diferencia entre la amplitud de N1 en la condición de habla y la condición de escucha es estadísticamente significativa. Y a la hora de diferenciarlo con lo que ocurre en pacientes con esquizofrenia, lo que observamos es que esa supresión no se produce de la misma manera, ¿no? Hay una supresión, pero mucho menor que la que ocurre en la población control. Como hemos ido viendo, este mecanismo de descarga consecuente parece que empezaría no en el momento en el que se emite la conducta o en el que la conducta es observable, sino que ya en segundos previos o milisegundos previos al menos al inicio de la conducta, en el electroencefalograma podemos observar que hay un cambio en la actividad eléctrica significativo. En este caso lo que se observa es una onda negativa lenta que, según la literatura, se ha asociado a la planificación motora, se ha asociado a la predicción de las consecuencias sensoriales de la acción y se ha asociado, sobre todo eso en estudios realizados por el grupo de Ford, con la atenuación o supresión de dichas consecuencias sensoriales. Esa actividad cerebral previa a la conducta, según el paradigma que empleemos para elicitarla o para generarla, ha recibido distintos nombres. En nuestro caso, de hecho, creo que empezamos empleando el nombre, ¿no? de variación negativa contingente, pero bueno, pues leyendo la literatura lo que observamos es que cuando el paradigma que genera esta onda tiene que ver con una conducta iniciada por el propio sujeto, sin que haya una estimulación previa por parte del entorno, hablaríamos del potencial de preparación. Cuando la conducta es evocada por un estímulo externo, hablaríamos de CNV. En el caso de la CNV, de la variación negativa contingente, el paradigma consiste en presentar un estímulo que señala que unos segundos después va a aparecer otro estímulo ante el cual el sujeto tiene que responder. Y un tercer ejemplo de paradigma sería el de la negatividad precedente o que precede al estímulo. En este paradigma se presenta un primer estímulo, el sujeto responde y luego se presenta un nuevo estímulo que funciona como feedback o como realimentación, o retroalimentación, mejor dicho. Entonces, en nuestro caso, utilizando el paradigma del self, estamos hablando de un potencial de preparación, ya que es el sujeto continuamente quien inicia la conducta sin que haya un estímulo previo más allá de su propia emisión anterior. Centrándonos en el potencial de preparación, y tampoco amplío mucho porque luego realmente en nuestros estudios tampoco hemos hecho estas diferenciaciones, es complicado de hecho encontrarlas a la hora de investigar,
Inicialmente se planteó que el potencial de preparación tenía dos componentes. Un componente temprano, que iniciaría 2 segundos antes de del inicio de la conducta y que se observaría en el área motora presuplementaria y en el área motora suplementaria. Y un segundo componente llamado el potencial de preparación tardío, que iniciaría unos 400 milisegundos antes de que se emita la conducta y que se observaría sobre todo en la corteza motora primaria contralateral y en la corteza premotora lateral. Se ha observado que el potencial de preparación es máximo en la zona centroparietal de la línea media y que se distribuye de forma simétrica por el cuero cabelludo, y distintos estudios han mostrado que este potencial se ve influido por distintos factores: el aprendizaje, la repetición del propio comportamiento, la adquisición de habilidades o destrezas a la hora de emitir esa conducta concreta. Por ejemplo, en el habla quizá lo vemos menos, pero en otro tipo de paradigmas en los que hay que pulsar un botón o hay que hacer diferentes tareas, puede haber una mayor influencia de ese aprendizaje. La frecuencia de la repetición, la complejidad del movimiento, etc. ¿Qué es lo que se ha encontrado hasta la fecha en esquizofrenia? Bueno, aquí reflejo en la imagen de abajo el estudio realizado por nuestro grupo, pero comienzo mencionando que ya otros estudios han observado previamente que hay una actividad cerebral reducida antes del inicio de la conducta, incluso en las primeras etapas del trastorno, es decir, en estudios con primeros episodios psicóticos. Aquí, como podemos ver en la imagen de abajo, podemos observar la diferencia, ¿no?, entre ese potencial de preparación en población control, como hay una diferencia significativa entre la condición de habla y la condición de escucha, mientras que en el caso de las personas con esquizofrenia, bueno, a ojo y en los análisis estadísticos se muestra que no existe una diferencia significativa en ese potencial de preparación entre ambas condiciones. Lo que llamamos supresión, ¿no?, en el caso de la descarga consecuente, bueno, podríamos llamarlo aquí también supresión o diferencia, pues esa diferencia no se da en el caso de la esquizofrenia. Además, se ha observado que existe una relación directa entre el potencial de preparación y la descarga consecuente en población control. Esto lo mostró tanto el estudio de Wong y su equipo en 2014, como el estudio realizado por nuestro grupo y que está a punto de ser publicado. Quizás lo que añade nuestro estudio y que no aparece en el de Wong es lo que ocurre en las personas con esquizofrenia, ¿no? Ambos muestran una relación directa entre potencial de preparación y descarga consecuente en población control, es decir, a medida que aumenta el potencial de preparación, aumenta la descarga consecuente. Aquí vemos la línea hacia abajo porque, como decíamos, es una onda negativa, el potencial de preparación. Y sin embargo, en el grupo de personas con esquizofrenia vemos que no existe ningún tipo de relación, ¿no?, que la relación es absolutamente lineal o plana. Además, se ha mostrado que esta asociación entre el potencial de preparación y la descarga consecuente se observa tanto empleando paradigmas motores, de pulsar un botón, como de habla, e incluso en paradigmas que emplean conductas encubiertas, como generar un pensamiento cuando se está produciendo o cuando se presenta un estímulo previo, ¿no? Aquí igual ya no hablaríamos de potencial de preparación, sino que sería una variación negativa contingente, ya que se está presentando un estímulo anteriormente. Pero bueno, sería esa actividad cerebral previa a la emisión de la conducta. Y centrándonos en la conectividad, que es realmente en lo que estamos involucrados ahora para completar estos estudios del potencial de preparación, hay muy poquito publicado. Tenemos un estudio que ya mencionaba anteriormente de Wang y su equipo, en el cual tienen una muestra de 36 controles y emplean para estudiar la conectividad el Phase Locking Value, que es la coherencia de fase. Entonces ellos emplean un estudio de fuentes y esta medida concreta de conectividad captura si dos regiones están temporalmente sincronizadas, si están en fase, si hay una coherencia de fase. Esta medida tiene una amplia resolución temporal y frente a otras que veremos anteriormente, quizá tiene la limitación de que únicamente aporta información temporal, información de esa fase, frente a otras que plantean también o que presentan también información sobre la amplitud. Lo que observan en este estudio es que hay un incremento de la sincronización de fase frontotemporal entre el giro frontal inferior y la corteza auditiva, concretamente en la banda teta.
Estas áreas, de hecho, las seleccionan, no es que estudien todo el cerebro y vean que sea aquí, sino que eligen esas zonas mediante el análisis de fuentes y emplean como periodo temporal de estudio desde los 300 milisegundos previos hasta el momento en el que se inicia la conducta de habla en este caso. La sincronización de fase, por entenderlo, sería algo así como la coordinación entre regiones a nivel temporal. ¿Vale? En la imagen de la derecha podemos ver el estudio en distintas frecuencias, no es que estudien únicamente la frecuencia teta, sino que es en teta precisamente donde observan que existen mayores diferencias entre la condición de habla y la condición de escucha. Yendo a un estudio previo de Ford en el año 2002, bueno, no lo he mencionado anteriormente, el estudio previo estudia esa conectividad, bueno, sí lo he dicho, de los 300 milisegundos previos. La cuestión es que ahora este estudio de Ford del año 2002 estudia la conectividad en los segundos o en los milisegundos posteriores a la emisión de la conducta. Es decir, únicamente hay un estudio de conectividad entre regiones que estudia la actividad preparatoria previa a la emisión de una conducta. No he encontrado ni con otro tipo de paradigmas, bueno, es lo que hay publicado hasta la fecha. En el estudio este de Ford de 2002 contaban únicamente con 10 controles, con 12 pacientes con esquizofrenia, y en este caso la medida que utilizaron para estudiar la conectividad es la coherencia espectral, en la cual se emplean pares de electrodos, estudian esa conectividad entre distintos pares y observan que la mayor coherencia se da a nivel frontotemporal entre F7 y P3, de nuevo en la frecuencia o en la banda teta. Esta medida de coherencia captura si dos regiones comparten actividad oscilatoria consistente y, como decía anteriormente, además de fase, da una medida de amplitud, bueno, en realidad es una medida conjunta, pero incorpora el componente de la amplitud, sin embargo, pierde resolución temporal. Entiendo que si en 2002 empleaban esta medida y han pasado a otras, porque el grupo de Wang, entiendo que también está Ford, ¿no? Creo que sí. Son del mismo grupo. Bueno, pues, entiendo que es porque era más importante la resolución temporal que este componente de la amplitud. Aquí sí que incluyeron en el estudio un grupo de controles y un grupo de esquizofrenia que les permitió comparar, y lo que observaron es que en el grupo de controles sí que se producía un incremento de la coherencia frontotemporal entre estas regiones, mayor al que se produce en esquizofrenia y concretamente mucho mayor al que se produce en personas con esquizofrenia que presentan alucinaciones auditivas, lo cual la diferencia entre la condición de habla y la condición de escucha era prácticamente nula. Pero esto es después de hablar, o sea, después Sí, esto es después de decir, vale. O sea, durante lo que hablan, porque es el... Vale, Sí, vale. de hecho, hay únicamente un estudio durante y un estudio previo que haga este análisis de coherencia de conectividad entre regiones. Luego sí que hay otra serie de estudios que estudian la sincronía en la banda teta, pero a nivel local, es decir, no entre regiones. De hecho, uno de los que presentó Antonio, bueno, que hizo referencia a él en la anterior presentación, lo que observa es pues una sincronía en banda teta a nivel local en zonas frontocentrales, pero al final lo que hacen es coger una región y estudiar la sincronía en esa región, no la conexión entre distintas regiones. Entonces, bueno, con todo esto, que es lo único que he publicado hasta ahora, algunas conclusiones. Parece que la coherencia teta interviene en la comunicación funcional entre los sistemas motor y sensorial durante la producción del habla, que el proceso de modulación sensorial que atribuimos al mecanismo de descarga consecuente comienza antes de la emisión del comportamiento, y bueno, pues evidentemente que hay que seguir investigando la conectividad cerebral en los momentos previos al inicio de la conducta para comprender mejor estos mecanismos de retroalimentación sensorial. Y ahora Antonio nos va a presentar las novedades. Vamos, lo que voy a contar es lo que ya he contado, que ya lo tengo un poquito más afinado, pero la misma idea. Básicamente es esa coherencia imaginaria entre el área frontal, que sería F7, y el área temporal, que serían T7, TP7 y CP5. Esto en base a los artículos que hay previos, con paradigmas parecidos. Y la idea es ver ese medio segundo, hasta ese medio segundo antes de hablar. Y bueno, yendo al grano, esta sería la actividad Z. A la derecha habla y a la izquierda escucha. Verde controles, azul, verde paciente, azul controles.
en escucha, y rojo controles y morado pacientes en habla. Y bueno, el resultado que hemos hablado estas últimas presentaciones sería esa subida que hay en pacientes en la condición de habla, en la línea roja, que no parece tan pronunciada ni con tanta preparación o con tanta bajada en pacientes, que es la que, claro, al no ver una literatura tan amplia no se puede saber exactamente si lo que estamos viendo es algo que equivale a eso, si no, está un poco en el aire el resultado. La evolución respecto al resultado anterior en este caso es, primero, que he actualizado la muestra, he metido todos los pacientes que tenemos registrados hasta ayer y del número de ensayos por sujeto. Y en este sentido, yo por lo que he estado leyendo, que es lo que digo, tampoco soy experto, pero por los foros y tal, que se ve que es un tema del que se ha hablado en los foros, la idea es que cada sujeto te da un valor. Ese valor está basado a lo mejor en 150 ensayos o en 100 ensayos, pero te da un valor de coherencia cada sujeto. Entonces, que un sujeto tenga 100 ensayos o tenga 150, lo que significa es que va a ser una señal más o menos ruidosa. Pero esa señal al final, ese valor que te da de coherencia es un valor, digamos, fiable porque son 100 ensayos, 150, X. Entonces, lo ideal a nivel teórico por lo que he leído o por lo que la gente responde en los foros es que lo importante es que haya un mínimo de ensayos por sujeto que garantice, un mínimo de ensayos limpio por sujeto que garantice que esa señal está suficientemente bien en el ratio señal-ruido. A partir de ahí, el hecho de que tengan, o la idea de que tengan toda la misma cantidad de ensayos exactamente, no es que sea mala, pero digamos que es llevarlo a un extremo que no es necesario, parece, a nivel estadístico. Otra cosa es que uno tuviera 1000 y otro tuviera 100. Entonces, eso es lo que yo he leído en la literatura. Y a partir de ahí lo que he hecho ha sido revisar todos los ensayos de todos los sujetos y quedarme solamente con aquellos que se subían de 50 ensayos. Que es verdad que había algunos que estaban por 50 y tantos ensayos. Unos porque hablaban muy lento, otros muy lento, y otros porque, sobre todo por ruido, porque al final por la señal ruido se quedaban en menos ensayos. Entonces, quedándome con todos los sujetos que superaban un cierto ratio de ensayos, esta ha sido la señal que me sale. Que, como digo, parece que en Z hay esa subida a partir de los 300 y pico milisegundos antes de hablar y que parece menos pronunciada Luego el listen, ya no sé comentar si es como un exceso de coherencia en pacientes que no aparecen controles. Y bueno, por comparar con alfa y con beta, que sería la idea que también plantean, que lo suyo es comparar con otras bandas, esto sería en alfa, que ya no sé, ya sí que aquí no sé cómo interpretarlo, porque si no hay nada, hay poco en teta, en zeta, en alfa menos todavía. Y esta sería beta. Que igual, claro, estamos en un terreno vacío de literatura, entonces no sé si hay que sacar algo o no. La única idea que yo sacaba era eso, la banda Z en TOC, que parece subida, que podría asociarse a esa preparación para hablar por lo que cuentan Ford, por lo que nos cuentan Ford y, bueno, el artículo de Ford y el otro. Entonces, básicamente lo que tengo es esto, no he hecho estadística ni nada más porque no me ha dado tiempo y también quería primero confirmar si seguimos por aquí, si tiene sentido, si no. Hablamos de 2 muestras de 50 y tantos, se ha quedado al final, 50 y pico controles y 50 y tantos pacientes. Unos 55 más o menos. O sea, aquí lo que vemos es en la condición TOC, empezando por los controles, que hay de 300 milisegundos en adelante, un cierto incremento de la coherencia, que llega hasta 0,045 más o menos. Más o menos desde menos 300 aquí
tenemos partiendo de 0.04, que es algo un poco superior a esto, un incremento que llega a 0.055. O sea, la diferencia de incremento entre este punto y este no es demasiado diferente entre este punto y este, ¿no? La condición TOC en controles. O sea, que no estoy viendo el ratón. Bueno, Entre la línea o sea, aquí tenemos que partimos de este punto. Ah, comparando listen de controles con Claro. Con todo de controles, ¿no? controles. El cambio en los controles, Entre hablar y escuchar. La línea azul con la línea roja. o sea, tú Sí. partes de 0.035 Hasta 0.45, sí. y llegas a 0.045, se aumenta a 0.1. Y aquí partes de 0.04 y llegas a 0.055. El cambio es bastante parecido. Sí, no los haré comparar entre ellos. O sea, parece como que empieza antes en el habla. Por lo menos la curva está es más previa. Y luego, desde luego, lo que no hay quien entienda es esta cúpula verde. Ya, ¿Qué pasa en los pacientes? O sea, que aumenta la coherencia 0.05 a 0.06, lo mismo más o menos, mucho antes, y luego disminuye. Y en la condición TOC no cambia ni un poquito, ¿no? hay como una subidita, más o menos, pero no llega a ser. O sea, yo diría que estas dos cosas juntas en los controles dicen que pasa algo antes de empezar lo que tienen que hacer, Lo que sea. lo que sea, a escuchar o hablar, y en los pacientes no pasa nada, en la condición de hablar. Y en la condición de escuchar, en los pacientes pasa que hay un incremento que no está relacionado con la tarea, porque pasa antes y luego después desaparece. ¿Qué Sí. sentido tiene esto? Es bastante extraño, ¿no? Y si pasamos a las siguientes a ver cómo son, Exacto. pues en alfa, en los controles, pues pasa algo parecido en listen a lo que los pacientes en Z, aumento y luego disminución. Bueno, aumento, bueno, es una disminución porque aquí Sí, tampoco hay. Mm. En alfa hay una disminución que es, yo creo que aquí no habría diferencias. Y en la condición TOC no pasa nada en los controles. Y en beta, Y en beta, va pues cambiando y cambiando de una manera que evidentemente no está relacionada con el inicio de la tarea. O sea, yo creo que el inicio de la tarea se ve más claramente en Z. sí, la teoría es que Z es la única que podría representar algo si es que hay algo. Y Sí. alfa y beta serían como controles para que ver que ahí no hay nada. Porque no. Sí, pero yo creo que la cuestión no está tanto que se sincronice solo en TOC, sino que los controles se sincronizan en TOC y en listen. O sea, hay algo que hace su cerebro para prepararse, tanto en TOC como en listen. Ya. Y eso no pasa en los pacientes. O sea, el núcleo del núcleo de lo que vemos yo creo que es este. Pero es algo que no esperábamos que pasara también en listen, pero pasa. Bueno, puede tener sentido como una preparación, ¿no? Para la escucha. Además, es un sonido más o menos rítmico. Es verdad que una tarea es mucho más activa que la otra. O sea, cuando le decimos que escuchen su voz, cada uno se pondrá a pensar en sus cosas. Sí, aquí la diferencia en listen es que, bueno, llega al máximo de sincronía como 100 milisegundos antes y en la condición TOC sigue aumentando. Y empieza más tarde en listen también. Como que más cortito de efecto. Y más flojito. Sí, empieza algo más tarde, sí, efectivamente. O sea, pero que preparación hay en los pacientes para hablar y para escuchar. La preparación puede ser algo diferente, pero en los pacientes no hay preparación en TOC y hay una cosa rarísima en listen. Claro, lo del listen es lo que descoloca. Si solo miramos los controles, es verdad que si hubiera puesto superpuesta las dos de los controles solamente se vería, ¿verdad? Una pequeña preparación en listen y una mayor preparación en audio. Sí, es algo que parece empezar 200 milisegundos antes o algo así. En listen y antes en habla. Claro, aquí lo que nos parece que sale es la diferencia entre escucha y habla, que es un poco la que utilizan en otros estudios. La diferencia entre escucha y habla parece que no se da,
pero la diferencia entre controles y pacientes en ambas sí que se da. Sí, la cosa es interpretar esas diferencias, porque lo que ha dicho la cúpula está, Claro. que dijimos que era una hiperactividad, pero bueno, una hiperactividad, claro. Sí, pero es una hiperactividad, o sea, que se sincroniza como un poco como 250 milisegundos antes, empezando como 400 milisegundos antes. ¿Qué separación hay entre con la escucha, la voz anterior? ¿Cuántos segundos hay? Hay por lo menos 1,5 segundos, los que menos, más o menos. Intentamos que algunos se aceleran un poco, pero en promedio, mínimo 1,5 segundos. Si lo Y hacen- esto podría ser una activación retardada relacionada con ¿Haber escuchado la voz? con la voz anterior. Pues, hombre, está muy pegado ya a la siguiente, no lo sé. Ya. Pero eso no pasa en la condición listen, en la condición talk, solo Claro. pasa en la condición listen. Sí, entonces parece como que se aplana. Igual el hecho de estar preparándose para hablar hace que su sincronización se relaje un poco, ¿no? Y Ya, pero bueno, a ver, esto no es malo que salga. Quiero decir, es un dato que no aparece, que no hay datos Claro. en estudios previos. La cosa es Lo que nosotros es que nos sorprende y que pensamos que podría ser por lo que se nos ocurra. A mí se me acaba de ocurrir esto de la condición anterior, pero habrá otras explicaciones también. Se puede sugerir, ¿no? Sí. Esto no sé si cerebralmente tiene mucho sentido, ¿no? Pero podría ser como que la condición de escucha, al no estar emitiendo comportamiento, ¿no? Haya ese exceso de actividad, de sincronía o de lo que sea, es un poco casi basal, que se da en las personas con esquizofrenia, pero cuando están emitiendo conducta, consigan de alguna manera frenar ese ruido o esa hiperactivación. Sí, pero eso sería una meseta, no un pico. No, subida. Vale. Claro. Pues aquí lo que pasa es que sube y baja. Y bueno, y la estadística de todo esto, como... Claro, la estadística esta vez no la he hecho, la hice en la otra y me salía significativa la interacción aquí en habla, entre pacientes y control. La meseta, o sea, la subida, la pendiente era mayor en pacientes que en control. O sea, en controles que en pacientes. En pacientes. Hasta ahí llegué. Ahora prefería primero que lo habláramos. Sí, sí, sí. Partiendo de la idea esta de los ensayos, que yo sigo abierto a que un estadístico me diga si estoy haciéndolo bien así o no. Porque lo que tengo, como digo, son los foros y tal, que también. Yo es que de lo que dices, Vicente, de que sea como un reflejo del estímulo anterior, sí que he leído algún artículo sobre, o sea, que hablan de que puedes ir como más retardado esa supresión por la descarga corolaria, también teniendo en cuenta eh, las alteraciones que puede haber en el fascículo arqueado y demás, y que entonces esa supresión se genere como unos milisegundos después, pero claro, a eso tendría sentido esta literatura que yo estoy hablando en que sería la condición TOC, pero la lisen al Claro. ser pasiva que no sea esa descarga corolaria, sobre eso sí que no he visto nada. No, me refiero a que sea un fenómeno sensorial, Sí. o sea, un potencial sensorial muy retrasado, pero Sí. tan retrasado parece muy raro también, es verdad. Había pensado, ya que tenemos confianza con Judith, mandarle los resultados, ¿le parece? Pero no sé si eso es... Como es la única que tiene experiencia, que publicó el artículo este en 2014, de que en Z aparecía mayor activación en habla que en escucha. Y Sí. efectivamente es lo que tenemos aquí. Hombre, sería cosa de mandarle primero un mensaje diciendo que hemos resuelto encontrar unos resultados sorprendentes, que no sabemos cómo interpretarlo y que si le importaría darnos su opinión. Eso. Y si dice que sí, Ya pues entonces bueno. Sí. ¿Qué os parece a los demás? No, preguntarle puede estar bien. Perdona, preguntarle puede estar bien. Sí, a mí como que me falta perspectiva, ¿no? Es decir, pero como que es una parte así más una interpretación más clínica,
pero me falta un poco de perspectiva el hecho de, de, de ver los resultados eso, tan focalizados en una pareja de conexiones y sobre todo bueno, esta parte, pero bueno, que eso ya las trabaja, ya Antonio también con Saúl, creo que lo habías estado mirando, habías estado trabajando. Sí, a mí es como que de- quizás es porque soy más cuadriculado o no sé por qué, pero como que me viene más de verlo el general y luego ir a lo particular y cuando veo algo así tan encajado me cuesta más interpretarlo, pero bueno, ya está, no es... Ya. Claro, yo he ido a la hipótesis que había en la literatura, no he mirado, no he explorado, Mm, simplemente he puesto F7, tales electrodos, venga, pues esto. Coherencia imaginaria, pues coherencia imaginaria. Tantos sujetos, tantos pacientes. Entonces, claro, es mirar a un solo sitio. Ya no sé yo si me hace la pena explorar. Al final todo tiene sentido, salvo el listen de la esquizofrenia, ¿no? Bueno, sí. Claro, sentido en el que nosotros le podamos dar, digamos. A ver, aquí hay un núcleo central que es coherente con la hipótesis, que es que en los pacientes en la condición TOC no se produce un incremento de la coherencia. Claro, la pendiente está más reducida. Eso es lo único. En los controles se produce un incremento de la coherencia, y luego están los dos resultados sorprendentes. En los controles se produce un resultado muy similar, aunque con ciertas diferencias, que bueno, que se deben señalar, de menor duración en los controles, en la condición listen. Y luego una cosa totalmente sorprendente, que es un incremento de coherencia mucho antes en los pacientes, en la condición en la que no debería producirse ningún aumento de coherencia. mm, Bueno, o en la que debería producirse un aumento de coherencia según pasa en los controles también, pero que se produce antes y disminuye antes. O sea, porque también es verdad que los pacientes se comportan como los controles, que es otra manera de verlo, antes, es decir, entre el milisegundo menos 400 y el milisegundo menos 250, hay un cambio de amplitud similar al que se produce en los controles entre los segundos menos 200 y 0. Vale. O sea, un aumento de coherencia. O sea, puede que no sea lo de antes, sino que sea como una especie de anticipación exagerada. Sí. O sea, que aprovechando lo que pasa en los controles, que aumenta la coherencia también en la condición TOC, vemos que en los pacientes aumenta la coherencia en la condición, listen, en la condición listen, hacen lo mismo que los controles, pero antes, y desaparece antes también. En los controles parece que va a desaparecer después, porque fijaros que en los controles aumenta y 100 milisegundos antes ya empieza a disminuir. Ya. O sea, esta podría ser una interpretación más lógica que pensar que viene de mucho más atrás. Sí, Una anticipación excesiva. sí. Si cuadra eso con la sintomatología, con el perfil de un paciente en psicosis. Bueno, sí, es Anticipación excesiva de su sonido, de su voz. una anticipación excesiva de una preparación excesiva. Para escuchar. Claro, en los controles hay una preparación para escuchar, eso parece claro. Y en los pacientes parece presentarse antes. Una especie de hiperalerta, ¿no? Algo así. Y el estado ese de hiperalerta, pues sí que es coherente en principio, teóricamente, y bueno, pues podemos ver también si este estado de hiperalerta está correlacionado con alguna puntuación clínica. Claro, esa es la segunda parte, sacar de ahí una puntuación de alguna forma y ver si correlaciona con algo de lo que tenemos. Además, esta idea de hiperalerta tendría sentido, porque en la tarea TOC la persona tiene el control. En la de listen o en la escucha tiene sentido que aparezca esa hiperalerta porque no depende de él
que vaya a aparecer o no. Sí, es verdad. Sí, la verdad, para tiene sentido. O sea, está más. Ujú. Mm, No, pues es que es bonito que aparezcan cosas que uno no espera. No, sí, sí. Sobre todo cuando es algo que no se ha explorado todavía, o todavía Claro. hay tanta mucha literatura. Pues le preguntaré a Ford si le apetece echarle un ojo. Y si me dice que sí, le mando los gráficos y también le pregunto lo de los ensayos, qué le parece a ella entre una opción y otra. Si es fiable ese formato de un mínimo de ensayos y a partir de ahí cada uno que tenga los que tenga. Vale, fenomenal. Y luego, bueno, pues podemos. Bueno, Voy a incluir que me quedan esos unos 10 controles más de los últimos que tienen bastantes ensayos. En total habrá como unos 10.000 ensayos en esta versión. vale, ¿y las edades que has dicho que estaban descompensadas? De momento sí son más jóvenes los controles. Tengo que meter esta última tanda de controles que son más mayores, que son los Pero últimos que ¿cómo de descompensadas están en esta muestra? pues no sé si eran. O sea, es que lo he ido metiendo, entonces la última versión andará por 4 o 5 años de diferencia. Bueno, no Pero es es mucho. significativo. Es significativo. Bueno, ya, pero vamos, que eso puede controlarse. No, sí, sí, ajustando ya, por eso. Sí, o sea, a margen hay para ajustar la muestra. Lo que pasa es que no lo he hecho porque me lleva otro tiempo de exactamente. Entonces, voy a empezar por ver qué opina Ford, porque suele contestar rápido. Y si vemos que más o menos le cuadra o no, ya lo comentamos. Voy a terminar de procesar los controles que me quedan, porque pacientes están todos menos el de hoy, y lo voy a meter también. Y pruebo a sacar algún valor de las pendientes, a ver si correlaciona con alguno de las otras puntuaciones. Pero pero fíjate que en los pacientes tendría que ser un valor de la pendiente y de la anticipación. Claro. Porque aquí lo que hay es un aumento similar, pero casi lo más destacable es que aparece antes. O sea, y lo que esperaríamos aquí es que cuanto más anticipación, más diferentes de los controles. Y por tanto, esperaríamos que cuanto más diferentes sean los controles, más síntomas o más correlación haya. Claro, en la condición Listen lo que haría sería coger entonces un valor promedio en la ventana de menos 100 a menos 300 o algo así, o a menos 350 quizás. O a lo mejor la latencia en el que aparezca eso en el momento, los milisegundos previos a los que aparezca. O sea, si la diferencia se ve también en que aparece mucho antes, igual también se puede mirar como por ahí. ¿Cómo? ¿Pero a qué te refieres? ¿A mirar una ventana? Porque claro, o sea, ese incremento, como decía Vicente, sí que se ve también en controles, que a lo mejor si comparas lo que incrementa uno con lo que incrementa otro, más o menos será igual. Pero el otro sí que aparece como mucho antes y se mantiene mucho más en el tiempo. Entonces no sé si el ver esa, como el A ver, tiempo en el que aparece esa preparación previa, el momento. no se mantiene más en el tiempo. Fijaros Bueno, es como que que va más. en los controles se aplana a partir del segundo menos 100, se aplana, que es lo que pasa en los pacientes a partir del segundo menos 250. Seguramente si continuamos la curva de los controles va a ser una curva muy parecida a la de los pacientes, pero más tarde. Claro, pero es que este empieza a subir como a menos 350 y llega hasta menos 5. Vamos, es que se ve como todo ese intervalo que va de subida. Claro, sí. Por eso Entre digo los yo controles. que hay que ver una medida de anticipación. Claro, sí, de latencia, como dice Rosa, sí. Sí. Sí, Ah, claro, por bueno, eso digo lo de mirar la latencia, en qué momento como que empieza, O el pico, o la latencia del pico. o la latencia del pico. En controles sería como el menos 100 y en pacientes estaría por menos 250. pues algo así, sí. Puede ser como una primera aproximación. Y en el caso de TOC, claro, en el caso de TOC sería más bien ver una pendiente del valor más así, o bueno, no lo sé. Si ve el valor de la pendiente en sí, del más negativo al más positivo. Sí. O Hombre, yo creo que aquí la manera de presentarlo es
La hipótesis es que habrá pues una mayor, un mayor incremento de coherencia en controles durante la condición TOC y que no habrá cambios en la condición Listen. Presentamos los resultados. Pues como hemos encontrado una cosa inesperada en los pacientes, hacemos un análisis post-hoc, que es justo lo que está pasando. Y ese análisis viendo las gráficas es un análisis de latencia más que de amplitud. De latencia picos. Sí, de pico de la... Y en condición TOC, en teoría, se mantendría lo que esperábamos, supongo. Sí. Yo creo que es algo bastante coherente el hablar así. Sí. En principio tiene sentido. Vale. Pues voy a ver si Ford nos dice algo más. Vale. Y a partir de ahí voy haciendo correlaciones y viendo los últimos sujetos. Para la semana que vamos por el Perfecto. otro. Vale. Como que Muy bien. Venga, más cosas. No sé si además de mirar el pico habría que mirar como el punto de inflexión, porque por ejemplo en la condición de TOC claro, no hay un pico, ¿no? Sigue subiendo y subiendo. Entonces sería un poco el momento en el que empieza el crecimiento, ¿no? Que es inverso además. O sea, en TOC empieza el crecimiento antes en controles y en Listen empieza el crecimiento antes en pacientes. No, pero yo creo que para, o sea, para seguir nuestro razonamiento es comprobar la hipótesis inicial. Y la hipótesis es que iba a haber un aumento en controles y ese aumento iba a ser menor en pacientes en la condición TOC. Eso ahí se trataría de ver cuánto incremento hay entre el principio y el final de la ventana. claro, coger una ventana y al valor más alto restarle el valor más bajo Eso es. de cada sujeto y ese es el valor que tiene. Vale. Y pensamos que eso no iba a pasar en la condición Listen. Pues resulta que sí pasa en los controles. Primer hallazgo inesperado. Pero bueno, pues es un hallazgo. Y que además pasa de una manera extraña en los pacientes, que pasa lo mismo, pero además antes. Antes y con más. Pues segundo hallazgo que tenemos que corroborar y discutir. Y luego están las otras bandas, en las que en principio parece que no hay una diferencia clara entre pacientes y controles en ningún sentido. Sería raro también, porque en beta, aparte, por el tamaño de la ventana no sería muy adecuado. Si acaso alfa, pero tampoco. ¿Vale? Vale. Pues venga, continuamos por aquí. Venga. Bueno, pues venga, pues nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.